es probablemente el material más usado para la construcción de estructuras en nuestro planeta y con toda seguridad en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica. Las estructuras de hormigón armado comprenden una gama importante de estructuras como ser puentes, represas, muros de contención, tanques de agua. Estructuras estas que pueden ser concebidas desde la más baja hasta la más alta complejidad. Componentes del hormigón armado. El hormigón armado está compuesto por dos materiales cuyas características resistentes son muy diferentes. El acero por un lado y el hormigón por el otro. El hormigón, sabemos, resulta de mezclar cemento, agua, agregado grueso, agregado fino. Y en algunas ocasiones se complementa con el quinto elemento, que son los aditivos, que permiten modificar ciertas características del hormigón. Al batir energéticamente estos elementos, dan como resultado al hormigón material tipo pétreo, con muy buena resistencia a la resistencia a la compresión y una escasa o muy pequeña resistencia a la tracción. Prácticamente es parecido a una piedra. Cuando se mezclan estos materiales, se espera el tiempo de fraguado, al final resulta una piedra, un material tipo pétreo. Por el otro lado, el acero, que en el caso de hormigón armado se lo usa en barras de diámetro pequeño, es un armazón embebido en el hormigón, da como resultado al hormigón armado. Son barras de sección circular de diámetro pequeño que tienen por misión proporcionar la resistencia a la tracción que el hormigón no la tiene, la resistencia a la compresión cuando se quiere colaborar con el hormigón que ya tiene una resistencia a la compresión. En otras palabras, el acero en el hormigón armado puede tener las dos funciones: ayudar a tomar las fuerzas de tracción que el hormigón no puede tomar y ayudarle al hormigón a comprimir cuando no alcanza con hormigón solo la compresión a que está sometido. ¿Ya? Entonces podemos decir nosotros que el hormigón se logra con el agua, el cemento, el agregado grueso que nosotros llamamos ripio, el agregado fino que nosotros llamamos arenilla y eventualmente aditivos si yo quiero darle una particularidad a mi hormigón. ¿No? Hay fluidificantes, hay retardadores, una serie de aditivos que le dan una característica que modifican el comportamiento normal, digamos, de estos cuatro elementos. Entonces, el hormigón es un material pétreo, tiene una buena compresión, trabaja, resiste a compresión, tiene una tracción muy pequeña, resiste la tracción muy poco, y es un material frágil. Eso es importante, ese concepto. Frágil. ¿Qué significa frágil? Que es un material que se rompe bruscamente sin mostrar una deformación excesiva, digamos. ¿No? Se rompe aparentemente bruscamente, como dice su compañero. No tiene un aviso antes de romperse. Se aplica la carga
la resiste, la resiste, la resiste hasta que de pronto colapsa sin avisarnos, porque no, sus deformaciones son muy pequeñas. El acero, sin embargo, que se coloca en el hormigón armado, son en barra. Esos aceros tienen una gran resistencia a la tracción y una gran resistencia a la compresión. O sea, nosotros sabemos que el acero es un material ideal para la construcción desde el punto de vista resistente, porque tiene una gran resistencia, es isótropo, tanto a tracción como a compresión, cualquier dirección. Y es un material dúctil, a diferencia del hormigón, que es frágil, el acero es dúctil. Significa que el acero se va a deformar mucho antes de romperse, antes de ocurrir la falla, la rotura, va a deformarse el acero. Entonces, dúctil. ¿Qué nos conviene? Que sea dúctil a nosotros, desde el punto de vista resistente. ¿Por qué? Porque nos va a avisar. Antes de romperse se va a deformar. Hay un proceso, digamos, que nos va a dar, por lo cual nos vamos a dar cuenta que el elemento está fallando, que hay que repararlo, que hay que hacer modificaciones para que no colapse, porque nos avisa, mientras que el hormigón no nos avisa. El hormigón se rompe de un rato a otro, como cuando ustedes rompen una probeta, seguramente que han roto probetas. Cuando rompen una probeta de hormigón, ¿qué pasa? Cuando rompen una probeta de hormigón, rompemos una probeta de hormigón íntica, digamos, que es la que se usa acá, de diámetro 15 centímetros y de altura 30, y le aplicamos nosotros fuerza de compresión. Esta probeta aguanta, 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 aguanta. Le vamos dando carga, carga. Vamos cargando, cargando, hasta que de un momento a otro aparece una fisura así. La fisura, en el momento en que aparece esta fisura, no te resiste 1 kilo más. Quiere decir que el hormigón está deshecho, ¿no? ¿Y qué pasa, digamos, si yo someto una probeta de acero a tracción? Se deforma plásticamente. Se deforma excesivamente, ¿no? Antes de romperse. O sea, este acero se va a empezar a estirar, a estirar, a estirar. Va a seguir resistiendo, se va a seguir estirando, hasta que al final llega la obstrucción. Se rompe. Pero para eso ha tenido que pasar una gran deformación. Más o menos un acero normal tiene más o menos alrededor de 12 al 14%. Quiere decir que de 1 metro, 12 centímetros tiene que deformarse el acero para romperse. Y aquí una probeta apenas admite el 3 por 1000 de deformación. 3 por 1000 quiere decir 3 milímetros en 1000, en 1 metro. Y aquí 12%. Entonces este es un material dúctil. ¿Qué significa que sea dúctil desde el punto de vista resistente? Que es un material benigno, bueno, noble, va a avisar antes de romperse. Y hay un proceso.
como su diagrama este fierro es elástico, 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 hasta que llega su límite de fluencia, que es la fluencia, una deformación fuerte, pero manteniendo la resistencia. Fíjense, se deforma excesivamente. Cuando llega la resistencia a su límite elástico, se deforma y todavía se endurece. ¿Qué significa que se endurece? Gana más resistencia de su límite elástico. Se endurece, sigue deformándose excesivamente de forma plástica hasta que rompe. Mientras que este hormigón, y yo lo dibujo aquí el hormigón prácticamente, fíjense que este acero va a ganar 5000. Tenemos un acero que nos llega a nosotros el acero 5000, el límite de fluencia, y un hormigón, digamos, 250. Aquí dividimos en 5 partes, ¿no? Más o menos así. La cuarta parte de esto es 250, un hormigón normal. 250. Este es su comportamiento de este hormigón, su resistencia comparado con este acero. O sea, este acero es dúctil y tiene una gran resistencia, tanto a compresión como a tracción. Este es un material que su resistencia es relativamente pequeña si lo comparo con ese. Y además, ¿cuál es el gran problema? De que esta deformación es pequeña. El 3 por 1000 a compresión pura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se logró juntar esos dos materiales tan diferentes de comportamiento resistente? ¿Y cómo se complementan esos dos materiales para formar uno que se llama hormigón armado, que es uno de los materiales más usados en el mundo actualmente? ¿No? Eso vamos a hablar un poquito. Entonces, fíjense que yo dibujo, digamos, el hormigón, el acero, tiene un 14%, y el hormigón en flexo tracción tiene, en flexo compresión tiene 3%, y en compresión pura 2%, 2 por 1000. Este es por 1000, este es por 100. Entonces el acero es un material, es el que le da, podríamos decir así, la durabilidad, la plasticidad al hormigón armado. Características afines entre el hormigón y el acero que dan lugar a la generación del hormigón armado como material estructural. Dos materiales tan distintos, es decir, el hormigón y el acero, se logran fusionar en uno solo para conformar el hormigón armado gracias a tres características fundamentales, que son la adherencia, en primer lugar. Debido a esta situación, ambos materiales se adhieren entre sí de tal modo que si cumplen algunos requisitos, es casi imposible arrancar una barra de acero inmersa en el hormigón endurecido. Es por ello que ambos materiales funcionan como uno nuevo llamado hormigón armado. Otra característica, ¿por qué existe el hormigón armado? Porque el hormigón protege al acero. Si mantenemos por mucho tiempo barras de acero a la intemperie, estas se oxidan para llegar a la corrosión al final. Esto no ocurre si las barras de acero que están
Esto no ocurre en las barras que están de acero que están al interior del hormigón. Se tiene experiencia de estructuras con más de 100 años donde se puede verificar que el acero se mantiene intacto al interior de las estructuras. Esta protección del acero, del hormigón al acero, está condicionado a que cuando uno hace el cálculo tiene que hacer el control de la fisuración. Porque si yo tengo una estructura de hormigón fisurada excesivamente, ya el hormigón no protege al acero. Porque esa fisura abre paso al medio exterior y empieza la corrosión de igual manera. Entonces, en estructuras bien construidas y bien calculadas, se tienen estructuras con experiencia más de 100 años, 120 años, que están intactas prácticamente. Entonces la durabilidad del hormigón armado es, podríamos decir, infinita. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra característica que permite que exista el hormigón armado? Esta. Nosotros sabemos que la temperatura es un fenómeno que está constantemente actuando y que va variando, ¿no? Durante el día, durante los años, meses. Va variando, va variando. Entonces, la temperatura es una de las acciones que en todo momento está presente. Su cambio ocasiona que los materiales se acorten o se alarguen. Al ser el hormigón armado un material compuesto, no fuera posible su compatibilidad si los coeficientes de dilatación fueran diferentes. Entonces, ¿cuál es la situación? Es de que el coeficiente de dilatación del hormigón es muy parecido al del acero. Estas tres situaciones. La adherencia, cómo se suelda, digamos, podemos decir así, el hormigón con el acero, que está en una muy buena adherencia. Yo coloco una tracción. Primero se obstruye aquí, rompe el acero fuera, que será arrancado del hormigón. O sea que la adherencia es perfecta. Es un fenómeno que existe entre el hormigón y el acero, ¿no? Después la dilatación, digamos, si yo coloco un cambio de temperatura de 20 centímetros positivo, va a haber un delta L. Si ese delta L se da en el hormigón, el mismo valor casi se da en el acero, entonces ambos se deforman de manera simultánea, ya sea acortamiento, ya sea alargamiento, y no generan una tensión adicional. Si tuvieran coeficiente de dilatación diferente, ambos se dilataran, pero uno con más velocidad que el otro, y apareciera al interior entre el acero y el hormigón tensiones, digamos que parásitas. Gracias a este valor, a esta casi igualdad de coeficientes, no aparecen esas tensiones parásitas, ¿no? Ventaja del hormigón armado como material estructural. El costo del hormigón es relativamente bajo con respecto a otros materiales. El costo del hormigón armado, ¿no? Estamos hablando del hormigón armado. El hormigón armado tiene el hormigón armado tiene gran resistencia a acciones del fuego y de agua. Es el mejor material que existe cuando el agua está presente. En casos de incendio, el hormigón armado resiste mucho más que el caso de estructuras de acero. Los daños suelen ser superficiales cuando se atiende en forma oportuna el cese del incendio. Otra ventaja, requiere de muy poco mantenimiento. Otra ventaja,
tiene una muy larga vida de servicio. Su resistencia no disminuye con el tiempo. 5. El único material disponible para la construcción de zapatas, muros, sótanos y columnas, podemos decir. Es decir, no tanto muros, pues en sí, muros de sótano, las zapatas y las fundaciones también, pero las columnas pueden haber columnas de acero, ¿no? Es decir, por más que mi estructura sea de acero, las fundaciones normalmente son de hormigón armado. Los muros de contención son de hormigón armado. Todo lo que esté en contacto con agua. Bien. Facilidad de moldeo. Esta es la gran ventaja del hormigón armado. Facilidad de moldeo. Las piezas de hormigón armado son construidas en sitio, en el lugar, en cualquier tipo de forma, lo que no ocurre con otros tipos de materiales que ya vienen con su forma definida, podemos decir así, de las fábricas, que para unirlos hay que conectarlos a través de uniones especiales, ¿no? Como sea el acero. Es decir, esta facilidad de moldeo hace que nosotros las piezas las estructuras de hormigón armado tengan una continuidad, podemos decir así. Continuidad. No hay en forma específica en los nudos tipos de conexión entre elementos, entre barras. Todo viene a ser monolítico. 7. Se requiere de mano de obra no muy calificada, como en el caso de otros materiales. Entonces, cuando nosotros hablamos de hormigón armado, de estructuras de hormigón, digamos en nuestro medio, estamos hablando de Santa Cruz. O sea, Santa Cruz, podemos decir así que va a ser como una de las grandes metrópolis. ¿Por qué? Porque tenemos el material a mano. Baja con fuerza, podemos decir desde Samaipata, río, empieza en Samaipata, y va acarreando material y llega y se deposita aquí ya la planicie, ¿no? Se deposita aquí ese material y aquí está Santa Cruz. Este material está prácticamente muy cercano a la ciudad. Aquí están los edificios. Entonces, tiene una gran ventaja a los edificios de todo tamaño, las casas, que usan este material, que está cercano, relativamente bajo su costo. No ocurre lo mismo en muchas ciudades, por ejemplo, Trinidad. En Trinidad no encontramos la arena ni el ripi de manera tan fácil como la encontramos en Santa Cruz. Ya un material caro. El hormigón resulta caro. Pero en nuestro medio, como decía, tenemos esa gran ventaja. En Santa Cruz, por eso que Santa Cruz va a ser imparable, ¿no? Santa Cruz va a ser tipo San Pablo, tipo Buenos Aires. ¿Por qué esa característica? Una de sus características por la disposición de materiales cercanos de los agregados. Bien, estas son las ventajas, pero no todo es ventaja, también hay desventajas. Otra gran ventaja que le decía del hormigón es prácticamente del hormigón armado
la fábrica está en la obra. Eso. La fábrica está en la obra. Vamos a decir así. Digamos, si yo quiero hacer, por decirle, un arco de este tipo, me da la gana de hacerlo de este tipo, lo hago con hormigón armado, ¿no? Cosa que en acero sería muy difícil hacerla. Entonces el hormigón se moldea de facilidad de moldeo, que es aquí lo que vendría a ser un poquito caro, el encofrado. El encofrado. ¿Y por qué el acero es en barra? Porque el acero es en barra porque tiene que seguir, digamos, la forma de los elementos. Y la barra yo puedo torcerla, doblarla, con de diámetro pequeño, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja. Tengo la fábrica en la obra. Si yo hago una estructura de acero, la fábrica está lejos. Tengo que traer las barras a la obra y conectarlas a través de elementos, conexiones de remache, tornillos, soldadura, que requieren una mano de obra calificada, mucho más calificada que la mano de obra de estructuras de hormigón armado. Bien. Entonces, las desventajas como material estructural. El hormigón tiene resistencia muy baja a la tracción, por lo que se requiere el uso de barras de acero para mantenerse. En realidad esto, si estamos hablando de hormigón armado, no debería estar como una desventaja, ¿no? En realidad, el hormigón armado, el fierro ya está metido ahí. Se requiere de encofrado, esto sí es una desventaja. Se requiere de encofrado para mantener el hormigón mientras endurece, ¿no? Otros países donde la mano de obra es cara, entonces los encofrados son muy caros, donde la madera es cara. En nuestro medio, digamos, podemos decir así que resulta mucho más bajo. La baja resistencia por unidad del hormigón conduce a elementos pesados. Esta es una gran... ¿Cuál es la gran desventaja del hormigón armado, de las estructuras de hormigón armado? Su excesivo peso propio. Por lo tanto, podemos concluir que uno de los grandes problemas de las estructuras de hormigón armado es su excesivo peso propio. ¿No? Digamos, si yo hago un edificio, el peso propio de la estructura está alrededor de unos 40%, peso propio de la estructura. ¿No? A eso se le suma, digamos, las cargas permanentes, como hacer piso contra piso y demás cosas que están fijas. Pero la estructura en sí, mínimo es una tercera parte, que es de hormigón. Las estructuras de hormigón armado presentan un problema propio del hormigón, que son deformaciones impuestas, las cuales son la retracción y la fluencia. Es decir, si bien es cierto que habíamos hablado que cuando aparece la temperatura, tanto el hormigón y el acero se deforman de manera simultánea, de tal manera que entre ellos no hay ninguna tensión que se genere internamente. Pero el hormigón tiene unas deformaciones propias que el acero no la tiene. Esas deformaciones se llaman retracción y fluencia, que vamos a verla después de forma más detallada. Es decir, el acero se encoge, el hormigón se encoge. Al ir secando pierde agua y se va achicando, y el acero no. Y esa retracción
hace que se genere internamente tensiones entre el acero y el hormigón, que es también un problema, que es una desventaja. Han tratado de buscarle, digamos, aditivos para anular la retracción, nunca han podido. No se puede. La retracción hay que tenerla en cuenta. Genera problemas, fisuras. Bien. Vamos ahora entonces a ver cuáles son los códigos que nos dan los lineamientos para el diseño de estructuras de hormigón armado. El código que usaremos está basado en el código American Concrete Institute, ACI. Es en realidad una organización científica de investigación de hormigón estructural que comienza sus actividades en 1913. En realidad los documentos que saca esta institución ACI son lineamientos generales que toman los diferentes países que lo toman, si lo quieren tomar, diferentes países que quieren basarse en estos estudios. Y ellos lo convierten en códigos legales reconocidos en sus diferentes estados. De manera general podemos indicar que la base de los códigos de la mayoría de los países vecinos a Bolivia tienen como base el lineamiento de ACI. Entre ellos podemos indicar Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú. Brasil es el único que no tiene código basado en ACI. Entonces este es nuestro código. Se va renovando cada 6 años más o menos. Las investigaciones que van haciendo en Estados Unidos son investigaciones muy caras, digamos, que requieren de mucha capital, de mucha inversión, ¿no? Y normalmente podemos decir así que es un código pragmático, más se va directo a los ensayos. La otra tendencia mundial son dos tendencias. Son los eurocódigos, ¿no? Los eurocódigos son también códigos de diseño de estructuras de hormigón armado donde no hay mucho sismo. En Europa no hay mucho sismo. No está muy estudiado el sismo. Pero sí tienen la diferencia, digamos, podemos decir así, entre el código norteamericano, la ACI, y los códigos europeos. Ellos son más, deducen la fórmula. Primero deducen la fórmula y de ahí la verifican en el laboratorio. Mientras que el código ACI normalmente lo que hace es ensayo y saca resultados, ¿no? Es una diferente forma de encarar. Los otros son más académicos, podríamos decirlo. Los códigos son más, ven el fenómeno, lo estudian, aplican, resuelven las fórmulas y después verifican si las fórmulas funcionan o no. De esta manera ambos al final se ayudan entre ambos y algunos toman aparte del uno y los otros toman parte del otro. Esta norma hasta no hace mucho era llamaba CBH 87, esta norma. Era una norma basada en los eurocódigos, prácticamente era la norma española de los 90. Ya estaba. Inclusive actualmente, si nos vamos a lo legal, es la ley, el código que tiene resolución ministerial. El
código, la norma esta nueva boliviana, que es esta con este número, fíjense que estupidez, NB y un numerote, acordarse, por no ponerle norma boliviana, código tanto hasta el año, ¿no? O lo que sea, algo más práctico. Esta norma es la que nosotros estamos aplicando ahora, que digamos está un poco más nueva y es en base a ACI, muy diferente a la CBH87. ¿No? Como decía, no tiene todavía resolución ministerial, pero sí las alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de Santa Cruz exige que sus obras sean calculadas con esta norma. Pero si yo quisiera, no le hago caso porque la que está realmente en vigencia, no sé por qué no la quieren aprobar de forma ministerial esta norma, es esta. Pero como le decía, es una norma, podríamos decir así, un poco más cara, esta nueva norma. Da más fierro, da más secciones. La otra es un poco más económica, podemos decir así, de cierta manera. El hecho que nosotros vamos a aplicar la norma en base al código ACI. Bien. Unidades. Las unidades que adopta la norma boliviana son el sistema internacional. Sin embargo, en este curso transformaremos las distintas fórmulas al sistema MKS, metro, kilo, segundo, ¿no? Cuyas equivalencias son, digamos, un kilopun o kilo fuerza es igual a 10 newton. 10 newton es a 0,1 kilogramos fuerza. Un kilopun centímetro es igual a 0,9, casi 1, casi 0,01 newton por milímetro cuadrado. Un megapascal es igual a 10 kilopon por centímetro cuadrado. Kilopon significa kilogramo fuerza. Y podemos decir, digamos, podemos hablar que nosotros nos hemos criado desde chicos con el kilo, con el metro, ¿no? Pues sabemos que es un metro, sabemos que si yo hablo de 100 metros, me imagino rápidamente que es 100 metros. Si yo hablo de 100 kilos, automáticamente tengo en mi mente cuánto más o menos es 100 kilos. Pero si yo les digo 100 newton, te van a tener que quedarse a detenerse, vas a perder tiempo, digamos, en hacer la equivalente. Y aquí lo que se quiere tener es orden de magnitud. Cuando yo calculo una estructura y estoy calculando, tengo que esperar resultados con magnitudes. Digamos, si yo calculo una viga y me da 1000 toneladas por metro cuadrado, 1000 toneladas metros de momento, y la viga es normal, yo me doy cuenta que es una estupidez, hay algo malo. ¿No? Porque tengo la idea de cuánto es eso. Y lo mismo hacen los gringos, digamos. Si ustedes leen un libro gringo, ninguno le va a hablar de Newton y de milímetros cuadrados. La mayoría van a hablar de pulgadas y de libras. ¿Por qué? Porque ellos se han criado con eso. Entonces nuestro código, digamos, sigue el sistema internacional con la idea de que se iguale todo en el mundo. Al final eso no ha funcionado. No funciona. Entonces nosotros vamos a recurrir a transformar todas las normas, todas las fórmulas a un sistema que nosotros conocemos y tenemos idea de qué es lo que estamos hablando. ¿No? El mismo código a seguir. Al final, un apéndice donde las fórmulas las ponen
sistema americano, pulgada, pie, libra. Sistema internacional, que es el Newton y demás, megapascales, y sistema MKS también. Ya las fórmulas están transformadas para las tres situaciones. Cuando no están transformadas, hay que transformarlas, no es difícil. Proceso de cálculo de las estructuras. El proceso de cálculo de las estructuras se denomina análisis estructural y consiste esencialmente en comprobar que se satisfacen las condiciones de equilibrio, de esfuerzos y de compatibilidad de deformaciones. Cualquiera que sea el material constituyente de la estructura, el proceso de cálculo tiene las etapas siguientes. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para calcular una estructura? ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es establecer un esquema estructural, una simplificación de una estructura real que contiene los elementos precisos para poder calcular a partir de él. Tipo de estructura, dimensiones, formas de enlace entre elementos, condiciones de apoyos. Todo eso es un esquema estructural. Digamos que yo, por decirles algo, tenga una viga muy, muy larga. Y aquí tengo unas columnas en los extremos, tengo unas columnas que son delgaditas en el plano. Y tal como en esa proporción que estamos en el dibujo. Pues si esta viga, por ejemplo, tiene cargas gravitacionales, básicamente, por eso que estas columnas pueden ser flaquitas comparadas con su altura. Es decir, en planta podemos ver aquí la viga así, la base de la viga, y la columna no es que sea delgadita, sino que la columna puede ser alargada, pero no en el plano de la viga, sino perpendicularmente. Por cualquier motivo, porque no quiero tener mochetas aquí, porque quiero perder las columnas con el muro. Esto es planta y esta es una vista lateral. Pues aquí yo, ¿qué puedo hacer? Hacer una simplificación en mi cálculo, si sé que esta carga, la carga básica es la gravitacional. Yo puedo calcular sin mayor error a esta viga haciendo un esquema estructural de una viga simplemente apoyada. ¿Por qué? Porque la rigidez de este elemento es tan grande que esta no logra colaborar porque es muy delgadita. ¿Qué ocurriría si yo hago lo contrario? Si yo digo, esta viga es grande, pero quiero que le ayude esta columna, una cierta rigidez. Ahí hago la simplificación y digo, ¿cuál es mi esquema estructural que podría ser más compatible en este caso? Sería un pórtico plano. ¿No? Entonces, ese es el esquema estructural. Definir qué se aproxima más a la realidad.
simplificaciones que yo estoy haciendo para poder calcular el elemento. Ya. Este podría ser también un pórtico plano, no es que no pueda hacerlo, pero voy a ver al final que cuando haga el cálculo del pórtico plano, este se va a calcular, se va a comportar como una viga simplemente apoyada plásticamente, porque no logra transferir esfuerzo a este elemento que es flexible. ¿No? Entonces, pórtico plano, un pórtico espacial, un pórtico, ¿cuándo voy a usar por decirle? Un emparrillado de vigas, celosía de vigas, de barra, ¿no? Todos esos esquemas estructurales yo tengo que plantearme al inicio. ¿Cuál va a ser mi esquema? Del primer caso. Y al definir el esquema yo tengo que ya ir dando dimensiones. Por ejemplo, esta viga, supongamos que estas son 16 metros. Esta viga va a tener una base de 30 centímetros, por decir algo, y una altura de 120, por decir algo, 1,20 m. Entonces ya tengo que yo ir dando definiciones. Ese es el esquema estructural. Y esta luz de 16 metros, por decir algo, ¿no? Entonces, mi esquema estructural, yo voy definiéndolo según sea su situación más parecida, y voy dimensionando, predimensionando, metiendo valores. Entonces, primera etapa, se establece un esquema estructural, que es la simplificación de una estructura real que contiene los elementos precisos para poder calcular a partir del tipo de estructura, dimensiones, formas de enlace entre elementos, condiciones de apoyo, ¿no? Digamos, en este caso, ¿qué condición de apoyo voy a considerar acá? Comportamiento, puede ser elástico, puede ser apoyo simple, ¿no? Definir eso. Todo eso significa ir definiendo un esquema estructural. Una vez que tengo el esquema estructural definido, me voy a la segunda etapa. Se consideran todas las acciones que pueden actuar sobre la estructura durante su vida útil. Para ello, nos guiamos por la normativa, normas de carga. Y tenemos que prever toda situación futura que pueda significar un riesgo, pueda significar un riesgo. Es decir, digamos que yo estoy en Santa Cruz, Bolivia, haciendo un cálculo de una estructura de hormigón armado convencional de varios pisos. ¿Qué acciones tengo que tomar en cuenta? Las cargas permanentes, peso propio de la estructura y todas las cargas que están adheridas a la estructura, como ser el piso, contrapiso, cielo falso. Estas son cargas permanentes. Cargas vivas son, podríamos decir, las cargas de explotación. ¿Para qué voy a usar este edificio? Para oficinas privadas, oficinas públicas, para supermercados, ¿para qué? Tengo que evaluar esa carga, ¿para qué va a ser? Para depósito. Esa es la carga de explotación. Y hay cargas ya que prácticamente estas cargas son gravitacionales, por gravedad. Ahora hay cargas laterales, hay acciones que producen cargas laterales, como ser el viento, el sismo. Yo estoy en Santa Cruz, por ejemplo, considero el viento, porque el sismo todavía no tenemos, digamos, un estudio certero para decirnos, tenemos que calcular con sismo
algo que no sabemos exactamente. Entonces, yo voy aquí haciendo esa situación, verificando qué situación puede darse de carga, ¿no? Prever. Bueno, hay un caso típico, por ejemplo, así que hubo una falla en una fábrica de cemento, una estructura, un galpón muy grande, una nave industrial grandísima. Dice que el polvo, teóricamente aquí, bueno, manejo de polvo, ¿no? De la caliza y demás, fue acumulando poco a poco, fue acumulando carga. Y a nadie se le ocurrió decir, bueno, hay que hacer mantenimiento. Por lo menos el calculista tendría que ponerle una nota diciendo que hay una posible carga que yo no la he tomado en cuenta, que es la acumulación con los años del polvo encima de esta estructura, que hay que hacerle mantenimiento cada 2 años, pues, limpiar. Nunca se lo limpió y se vino abajo. ¿Por qué? Por no prever, digamos, las acciones que van a estar expuestas con el tiempo, ¿no? Las probables acciones. Ahora es diferente que hubiera una explosión, digamos, al lado de una estructura de manera, cosa que no se puede prever, ¿no? Sería muy diferente, imprevisto. Tercera etapa, se determinan las hipótesis de carga, es decir, las diferentes combinaciones de las acciones que, siendo compatibles entre sí, debe soportar la estructura, eligiendo de forma que se produzcan los efectos más desfavorables. Una vez que yo tengo elegidas las acciones, vientos, carga permanente, carga variable, voy a combinar entre ellas las acciones posibles que sean compatibles. Y al final, ¿qué tengo que hacer? Buscar la situación más desfavorable, las hipótesis de carga que me produzcan mayor esfuerzo. Cuarta etapa, se calculan los esfuerzos que aparecen en las secciones más solicitadas, que normalmente son los centros de luces y los apoyos, estructuras corrientes. Una vez calculado, puede ocurrir que nos demos cuenta que ya son excesivos o muy pequeños algunas dimensiones fijadas en el esquema estructural, y antes de proseguir podamos retocar esos valores. Es decir, en la cuarta etapa se puede calcular los esfuerzos. Si yo veo que el esfuerzo es grande y mi sección no está muy grande, la veo pequeña, y hago un pequeño cálculo y puedo decir, voy a aumentar esta sección porque está muy chica. O al revés, tengo un esfuerzo muy pequeño y mi sección es muy grande, puedo retocarla, hacerla más pequeña, ¿no? Y la quinta etapa, ya que viene a ser conocidos los esfuerzos, pasamos ahora a calcular las secciones, que es esto lo que vamos a hacer en este curso, calcular las secciones de hormigón armado. Según los casos, este cálculo será una comprobación o un dimensionamiento. Por ejemplo, en estructuras de acero, yo lo que hago es comprobar prácticamente. Me doy una sección y luego la compruebo si esa sección está trabajando al 100%, al 60%, al 70%.
y veo que puedo hacerlo más eficiente, cambio de sección. Pero ¿cuál es la ventaja del hormigón armado entre las otras ventajas que habíamos hablado? De que cuando yo estoy calculando esta quinta etapa, sin modificar la sección, yo puedo resistir cualquier esfuerzo usando como comodín el fierro. El fierro es el que yo lo puedo, en este caso ya sería un dimensionamiento. No estoy haciendo una comprobación, voy a dimensionar la armadura con una sección determinada de la pieza de hormigón armado. Es decir, si yo elijo una viga de, por decirle, de 25 por 50, 25 de base, 50 de altura, y el momento es 20 toneladas metro, o el momento cambia y es más grande, digamos 30 toneladas metro, yo puedo hacerla servir la viga siempre fijando, siempre considerando algunos factores que vamos a ir viendo poco a poco nosotros. Esa viga yo puedo llenarla de fierro y hacer que resista ese esfuerzo, por más que sea más grande, digamos, de cierta forma. Cosa que con el acero no puedo hacer eso, porque la sección es fija. Aquí tenemos hormigón y acero, y al tener el acero de comodín yo puedo meterle más fierro y hacer que resista. Entonces, ¿sí me entienden? Esa es una gran ventaja que tenemos en el hormigón armado. Si vemos esto, este esquemita, este es el esquema estructural. Fíjense, este es el esquema estructural, que significa simplificación de la estructura real a efectos de cálculo. Definir si es un pórtico plano, espacial, celosía, parrilla, losa, exacta. ¿No? Por ejemplo, aquí, este es un pórtico plano, con apoyos empotrados, cuyas dimensiones son conocidas, 5.6, 8.6 esta luz, esta carga gravitacional, carga de viento, vamos a suponer. ¿No? Entonces, una vez que yo tengo este esquema estructural, recién me voy a ver qué es lo que va a estar solicitada esta estructura. ¿No? Aquí veo las acciones, prever las acciones que se van a dar durante su vida útil. Viento, peso propio, cargas permanentes, cargas variables, cargas de nieve, cargas de sismos, si hubiera sismos, en nuestras zonas parasísmicas. Entonces aquí yo veo ese polvo que se puede acumular, por decirlo, en una fábrica, por decirles algo, o por lo menos tener en cuenta en un manual, estar escrito que hay que hacer mantenimiento, ¿no? Porque esa acción no está tomada en cuenta, porque si la tomo en cuenta, la estructura me va a dar muy cara, va a ser muy cara. Yo puedo hacer un mantenimiento cada determinado tiempo. Entonces, todo eso es importante, ver qué acciones. Una vez que tengo las acciones, puedo hacer las hipótesis de carga. ¿Cómo voy a combinar entre el viento, el peso propio, la carga variable, de manera la situación más desfavorable? ¿Ya? Cuantifico las cargas, todo. Obtengo los esfuerzos, que son flexión normal, en este caso, por ejemplo, aquí habría flexión normal y esfuerzo cortante. Un pórtico plano. Yo con estos esfuerzos puedo mirarlo y decir, esta sección es muy pequeñita porque es muy grande este momento. Entonces puedo retocarlo acá, agrandar
la sección en vez de 30 por 65, por decir algo, va a ser ahora 30 por 75 o 30 por 80. La retoco y vuelvo a hacer el cálculo. ¿No? Y una vez ya que está todo, con los esfuerzos ya definidos, yo hago el cálculo de las secciones, que pueden ser comprobación o dimensionamiento. En el caso de hormigón armado, normalmente es un dimensionamiento, porque tengo yo la sección, fíjense que la sección es 30 por 65, pero no me dice cuánto de fierro. No, solo me está diciendo que es 30 por 65. Entonces yo hago los cálculos, tengo los esfuerzos, y el fierro es el comodín. Como el fierro trabaja tanto a tracción como a compresión, si esta viga está fallando a compresión, yo le meto más fierro, le ayudo con fierro. O si yo veo que es muy caro esto, aumento, hago un cambio de sección. Pero cuando estoy hablando de otro material como sea el acero, lo que hago es comprobar, porque la sección es fija, viene de fábrica. No puedo yo soldarle, digamos, a ese perfil un poquito de acero aquí porque aguanta. No. Cosa que aquí, esa es una gran ventaja del hormigón armado, que el acero en barra es un comodín. Puede hacer que resista mucho más de lo que la sección de hormigón solo pueda con una cuantía de acero normal pueda resistir. Puedo meter mucho más fierro y la barra igual va a resistir la sección. Siempre considerando algunos límites que hacen y nos obligan que si se rebasa esos límites hay que aumentar la sección. Bien. Cálculo de los esfuerzos. De todas estas etapas, el cálculo de los esfuerzos, diagrama, prácticamente podemos decir que los esfuerzos, el cálculo de esfuerzos en estructuras de hormigón armado se basan normalmente en un análisis lineal. El análisis para calcular los esfuerzos pueden efectuarse de la siguiente manera. Análisis lineal. Se supone un comportamiento perfectamente elástico o jacobiano de los materiales, considerando el equilibrio de la estructura sin deformar. Lo primero significa admitir que existe proporcionalidad entre acción y solicitaciones. Y lo segundo significa que se admite que la deformación es impuesta a la estructura debido a las acciones. No modifica el valor de los esfuerzos iniciales calculados. Este es el análisis que normalmente se efectúa en estructuras corrientes. O sea, cuando yo tengo este pórtico, ¿cómo calculo sus esfuerzos? Considerando un análisis lineal, haciendo un cálculo que asumo que hay proporcionalidad entre deformación y deformación, entre tensión y deformación. Y toda la teoría que ustedes ya han visto, tanto resistencia a materiales, han complementado en estructuras hiperestáticas. ¿No? Básicamente, entonces, comportamiento, la obtención de los esfuerzos en estructuras corrientes es haciendo un análisis lineal o elástico, si ustedes quieren. Análisis no lineal. Aquí se toma en cuenta el comportamiento de los materiales a partir de ciertos valores de tensiones
que dejan de ser elásticos, no linealidad mecánica y o consideraciones de equilibrio de la estructura en situación deformada, no linealidad geométrica. Esto significa que la respuesta de la estructura depende de la historia de la respuesta, por lo que resulta necesario aplicar un proceso iterativo de cálculo. El primer procedimiento es el más usado en la resolución de estructuras ordinarias. Con él, la resolución de la etapa de cálculo de esfuerzo es independiente del material con que está constituido. Es decir, cuando yo considero el cálculo en mi estructura isostática es lineal, no me interesa cuál es el material con que está constituido para obtener los esfuerzos, porque va a depender de E. Y si ese E, todas las barras tienen el mismo E, no me interesa saber cuál es el material, ¿no? Es el módulo de elasticidad del material que esté usando. El cálculo elástico no ha modificado sus conceptos desde su origen, hace muchas décadas, aunque sí su tratamiento ha cambiado mucho gracias a la aparición de las computadoras. Entonces, resumiendo, cuando yo calculo acá, los esfuerzos, nos dice que hace muchos años, muchísimos años, ya aparecieron los métodos de cálculos elásticos. Y se considera, es la única herramienta que tenemos a la mano y de fácil obtención de valores. O sea, no hace mucho antes de la aparición de la computadora, obtener los esfuerzos era un trabajo muy laborioso. Cuando uno calculaba un edificio, necesitaba equipos de ingenieros. Uno hacía una cosa, el otro hacía otra cosa. Claro, había siempre una cabeza. Cosa que ahora una computadora lo reemplaza a todo ese equipo de manera fácil, ¿no? Y con muchas ventajas. Yo puedo cambiar este esquema estructural aumentando, disminuyendo, aumentando la sección de la columna, disminuyendo y ver, comprobando cuál es la mejor eficiencia, cuál es más eficiente para este caso, gracias a la computadora. Pero antes no había la computadora y hacer ese cálculo de esfuerzo era engorroso, entonces había que pensar bien antes de hacer el cálculo. Mi esquema estructural lo más preciso posible, para no estar repitiendo el cálculo que me va a tirar 2 días, digamos, ¿no? En esa época. Ahora no, en 10 minutos, 5 minutos puedo verificar varias alternativas y elegir la más eficiente. Entonces, el cálculo de esfuerzo, normalmente para situaciones normales, se la hace a través del diseño de estructuras lineales, comportamiento lineal. Cuando hablamos de comportamiento no lineal, por ejemplo, cuando las cargas son excesivas, como el caso de sismo, por decir algo, nosotros no vamos a calcular un sismo con una estructura que trabaja elástica, porque nos saldría secciones grandísimas, ¿no? Tenemos que calcular ya en un estado plástico. Y ese estado plástico es difícil, o sea, no hay un estudio que sea, por decirle, que sea manejable. Tendríamos que tener las secciones en cada sección de fierro, en cada uno de los elementos, cada metro, por decirlo, para poder yo hacer un comportamiento exacto, que es una locura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica nomás el método lineal, pero con deformaciones, como dice acá.
tomando en cuenta la linealidad geométrica, la no linealidad geométrica. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a calcular aquí un edificio alto que tiene cargas de sismo. Yo la voy a reemplazar por unas cargas horizontales. Y hago iteración del comportamiento de edificación. Primero, en un primer cálculo voy a deformabilidad. En un segundo cálculo voy a considerar ya que hay una deformación. En otro tercer cálculo voy a considerar ya que hay otra deformación. Y hacer ese cálculo en cada una de estas iteraciones, considerando ya la deformada y aplicando el método elástico. Pero ya con esta deformada, al tener esta deformada, ya las cargas van a producir un comportamiento distinto, la carga gravitacional al del primer estado, ¿no? Cuando se supone la estructura indeformable. Bien, la próxima clase vamos a ver ya en sí esta zona que sí ha tenido algunos cambios. Y cada vez se hace más lejos el cambio. El cálculo de las secciones en hormigón armado ha tenido cambios. O sea, es decir, hemos cambiado de método de diseño de la sección. Cálculo. Los esfuerzos, como habíamos dicho, estos esfuerzos siguen siendo los mismos conceptos de hace muchos años. O sea, el comportamiento lineal, deformación proporcional a las tensiones. ¿Y cuál es la gran ventaja? La aparición de las computadoras, que nos permiten desarrollar, obtener esfuerzos de manera rápida. Y eso, ¿en qué se va? ¿En qué nos ayuda? En que podamos hacer varios esquemas estructurales hasta obtener el más eficiente para una determinada situación. En la próxima clase vamos a ver el cálculo de las secciones, cuáles eran los métodos que se usaban antes y cuál es el método que vamos a usar ahora. Bien. ¿Alguna duda que tengan? Ingeniero, buen día. Respecto, bueno, nos habló acerca de las ventajas que tiene el acero en el hormigón armado. Quería consultarle si existe tal vez alguna, algún aspecto negativo o alguna desventaja que hayan fierros o acero por demás en la armadura. O sea, más allá de implicar que eso se incrementa el costo, si tiene algún efecto negativo en la estructura, que haya más fierro. Hay limitaciones. O sea, yo la puedo volver metálica, mi viga, ¿no? La lleno de fierro y ya no es de hormigón armado, es casi metálico. Pero hay unas limitaciones, sobre todo de tensiones tangenciales, de esfuerzo cortante y torsión, que no me permiten problema. Podemos nosotros volverlo metálico. La sección de hormigón, y si resiste el esfuerzo, si no resiste el hormigón, le metemos fierro para que le ayude a comprimir. Y eso ya llega a equilibrar. Bien, vamos a ir viendo todo esto poco a poco. Estas son las ideas iniciales que hemos visto. Y vamos a parar ahora. Les quería decir que
próximo viernes voy a tomar un examen de mesa extraordinaria, creo. Entonces no vamos a pasar la clase el viernes. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Inge, una consulta. Diga. Había un diagrama de tensión de formación que yo lo veía que parecía que estaba tanto en la parte de arriba como en la de abajo, una función que se llama, parecía una función cúbica, ¿no? Eso no le entendí el por qué. A ver. En el apuntecito estaba. Más arriba. Esa. Sí, sí. Ya. Esa parte de abajo, ¿qué significa? Disculpe. Aquí hemos dibujado el diagrama de tensión, deformación, tensión, deformación en compresión arriba del acero. El acero se comporta elástico, 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 hasta que llega a su límite elástico y está la zona de fluencia. Fluye, aquí el hormigón se deforma excesivamente manteniendo su resistencia. De ahí se endurece, gana resistencia y al final se rompe. Una muy buena deformación. Como este material es isótropo, lo mismo pasa con la tracción. Esto era compresión y aquí sería tracción. Ah, ¿Ya? Entonces tiene el mismo comportamiento de un espejo. perfecto. Y este de acá es el que ustedes la ven aquí. Este vendría a ser el diagrama del hormigón muy pequeñito comparado con el del acero. Fíjense que aquí el 2% sería casi invisible, por eso aquí lo hemos hecho más grande. El 2 por 1000 comparado con el 14%. ¿Qué significaba esto entonces? Que esto es tracción y esto es compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, una consulta. Diga. Cuando yo llevé las materias de tecnología del hormigón y materiales, nos enseñaron a hacer ver la resistencia del material por medio de compresión, ¿no? Y por tracción. Pero para el hormigón armado, ¿se hace estos ensayos? ¿O es que es muy duro para las máquinas y simplemente se lo hace por material separado? Para el hormigón armado no se hace, no se hace. Pero hay unas curvas, hay unos programas, digamos, que vos vas y va dando la elasticidad ya de la sección en sí. Es unos materiales, unos programas que son, digamos, patentados, ¿no? Y que vos lográs ver que el comportamiento de la sección, la más fierro le pones, es más elástico, es más dúctil, hay más deformación, ¿no? Y tiene esta forma. Se puede hacer, pero en forma real no, sino ya en forma de teórica. En forma, digamos, meterle fierro y tirarle como rompemos una probeta, no. ¿Otra duda? Ingeniero, bueno, no sé, más que duda, creo que sería, bueno, no una observación, no sé si llamarlo bien así. Nosotros cuando trabajamos, ¿no es así?, con cierto tipo de hormigones, los clasifican por su resistencia a compresión, ¿no? Por eso está el hormigón H21, H25. Ese número se referiría a su resistencia a compresión simple, pero en la unidad de megapascales, ¿no? Porque cuando nos habló de las unidades, lo que vendría a ser en kilopondio por centímetro cuadrado es 10 veces más, ¿no? Así que por eso su tensión del H21 es 210. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, esa era, digamos, como una observación. Claro. H21 es una forma de decir el hormigón 210. H225 es el 250. ¿No? Megapascal. Si yo te digo, son 19 megapascal. Tienes que pensar un ratito, hacer la conversión. Pero si yo te digo
son 190 kilos por centímetro cuadrado. Ya tenés una idea, ¿no? Más real, ¿por qué? Porque no hemos criado con kilos. Sabemos que es un kilo físicamente. Entonces, esa es. ¿Por qué un libro de los autores americanos usan ellos la libra, la pulgada, que para nosotros es bien difícil, mucho más difícil imaginarnos? Yo te digo, ¿cuánto es 20 libras por pulgada cuadrada? Es mucho más difícil imaginarnos a nosotros porque no nos hemos criado con ese material, con esas unidades, ¿no? Y lo mismo pasa con el Newton, los megapascales y demás. Algunos libros, por ejemplo, Jiménez Montoya le tira 100% ya con el sistema internacional. Pero como ustedes se fijan, los libros prácticos, como ser los libros de los autores norteamericanos, le tiran con sus pulgadas y sus libras. No les interesa a ellos que le interesan entender. O sea, uno cuando tiene un resultado, tiene que más o menos, podríamos decir, tener un orden de magnitud, tener una idea de qué es lo que estoy viendo. Si yo estoy calculando una deformación y me da de una viga de 10 metros, una carga más o menos grande, y me da 0,00000002, está mal, ¿no? Centímetros. Si yo calculo una deformación para esa misma viga y me da 100 centímetros, también está mal. Pues tengo que esperar un resultado. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Usando unidades que conocemos. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, Jonas. Vamos a tomar la lista. Son 2,9, ¿no? Inge, buen día. Ya. Le pasé al correo anoche los correos de los chicos que faltaban. Pero correo vamos a